Les habla la hermana Olfa Romero de Siopi, miembro de la Iglesia Cristo Viene de San Antonio de los Altos, aquí en Venezuela, en el estado Miranda, donde pastorea a nuestro hermano José Francisco Álvarez, el pastor y su esposa, la pastora Blanquita de Álvarez. Bueno, estamos para darle una alerta porque eso fue lo que Dios quiso que yo estableciera con ustedes. Les bendigo donde quiera que ustedes estén, les pido que pongan oídos a lo que Dios habla, porque no es lo que yo quiero hablar, lo que les voy a exponer, no es lo que a mí me pareció, sino lo que Dios quiso que se dijera. Por eso hoy soy la boca del Señor para alertar al pueblo de Jesucristo. Hemos hablado mucho de Segunda de Crónicas 7:14, no lo sabemos de memoria, lo citamos, pero no nos detenemos un poco a ver qué es lo que nos está diciendo Dios allí. Porque cuando hablamos, el tema de hoy le titulé arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento nos viene al pensamiento de que tengo yo que arrepentirme. ¿Y por qué tengo que arrepentirme? Yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he calumniado a nadie, yo no he robado a nadie. Nos justificamos a nosotros mismos. Pero déjeme decirle que cuando en esta lectura que vamos a tomar como base, la Segunda de Crónicas 7:14, el Señor habla y dice, si se humillare mi pueblo. Entonces no es para cualquiera el mensaje de hoy, es para aquellos que son pueblo de Dios. Usted me dirá, ¿y quiénes somos el pueblo de Dios? Porque muchas veces hemos leído que el pueblo de Dios es Israel. Sí, pero es que también está la nueva Israel, que somos nosotros, los que creímos en el Señor Jesucristo, los que guardamos su palabra. Entonces, este mensaje es para usted que dice, no, pero es que yo acepté a Cristo y yo no tengo nada que arrepentirme. Déjeme decirle que usted puede que de tanto justificarse me pone en evidencia de que usted, ¿qué fue lo que aceptó? ¿Una religión? ¿Aceptó qué? ¿El consejo de algún familiar suyo? No, hay que aceptar la palabra de Dios junto con el Señor. Para hacerlo Señor de nuestra vida, tenemos que conocerle y tenemos que conocer su palabra. Entonces vamos a hablar qué significa arrepentimiento. Yo conseguí aquí algunas versiones, ¿verdad? Dice, pasar de ser una persona a convertirse en otra, desdecirse del camino en que andamos y entrar en el camino del Señor, cambiar de rumbo, de actitud, para dejar que Jesucristo sea el que viva por mí y en mí. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo no le traigo hoy un mensaje muy motivador, ni tampoco le voy a hablar de un libro de autoayuda, ni tampoco quiero hacerle a usted sentir bien en su sentimiento. No, yo le voy a dar el mensaje que Dios quiere que le dé para alertarlo, porque yo no soy ni profeta para darle profecía, no soy reverenda, ni soy doctor en teología, sencillamente soy una mujer que ama la obra del Señor, que ama a mi Señor y que quiero que el Señor sea el que hable a través de mi vida. Nunca quise hablar en público y hasta hoy mismo me pongo nerviosa cuando hablo. ¿Por qué? Porque siempre quise ser la voz del Señor, no la voz mía, ni lo que yo creo, ni lo que es mi opinión. Bueno, también quiero decirte que no importa que no me aplaudas, ni que tampoco me des muchos likes en la predicación que vas a escuchar. Lo que me interesa es que tú reflexiones en lo que te está diciendo Dios. Entonces desglosemos nuestra lectura principal, que es Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, vuelvo a decir, no es para todo el mundo, es para su pueblo que está hablando. ¿Y cuál es su pueblo? Bueno, también además de los israelitas, la nueva Israel, que somos nosotros, también los que dirigen la escuela dominical, también los que predicamos en la iglesia, los que nos creemos que no la sabemos toda, pues. Entonces, para eso el Señor habla en esta mañana, en este día, perdón. No esperemos que los demás sean los que se arrepientan, debemos arrepentirnos nosotros. Recordemos que en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo lavaba los pies de los apóstoles, Pedro dijo, ¿por qué? No quiero que me los laves. Entonces el Señor le contestó, entonces no tendrás parte conmigo.
Entonces, bueno, lávame todo. No, porque ya tú estás limpio. Entonces, ¿qué quiso decir? Que muchas veces, aunque seamos salvos, aunque hayamos creído en el Señor Jesucristo, lo hayamos hecho Salvador y Señor de nuestra vida, necesitamos arrepentirnos continuamente, porque siempre vamos a fallar, siempre vamos a errar al blanco, porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar por humillarnos. ¿Qué es humillarnos? Entender que fallamos, entender que no soy perfecto, entender que no he hecho lo que Dios manda, porque diría usted decir, no, pero es que yo me mantengo sin pecado. Dice la Biblia que el que dice que está sin pecado le hace a Dios mentiroso. Primero. Segundo, la palabra de Dios dice que no solamente es pecado hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Y eso lo leemos en Santiago. Entonces, bueno, no quiero darles tantas lecturas, pero ustedes lo pueden escudriñar, porque espero que ustedes escudriñen la Biblia, porque a ella parece que encontraremos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Entonces, nosotros pensamos que humillarse, como busqué también la interpretación de esta palabra, es inclinarse en señal de sumisión, someterse, rebajar la dignidad. A veces nos cuesta eso. Nos cuesta porque siempre queremos ser como los que tenemos el control de todas las cosas. Y aquí no, aquí hay que dejar que el Señor sea el que tenga el control. Entonces tengo que dejarle a Él el control, tengo que dejarle a Él toda la relación de mi vida, tengo que cada día consultarle si estoy bien, si estoy marchando bien, porque cada día nos ensuciamos los pies, como cuando el Señor le lavó los pies a los apóstoles. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que humillarnos ante el Señor no es sentirnos humillados, sino es sentirnos libres. Cuando nos humillamos ante el Señor, le decimos los errores que cometemos, las cosas buenas que dejamos de hacer, nosotros nos vamos liberando de cargas que nos van a hacer sentirnos libres. Bueno, después dice, si oraren, es decir, no es orar así, bueno, yo oro antes de salir de mi casa, Señor, llévame con bien. Cuando voy a comer, Señor, bendice tu alimento. Cuando voy a cualquier cosa, una oración rápida. Cuando me voy a dormir, es tan rápida la oración, porque estoy tan cansada del día que pasé, que digo, bueno, Señor, yo me voy a dormir, gracias por el día que pasé, y ya. No, eso está bien que lo hagas, pero hay que hacerlo mejor. ¿Qué es lo mejor? Dice la palabra de Dios, cerrada la puerta. Tu Dios que tú buscas en secreto, te recompensará en público. Y no solamente dice eso, dice que oremos sin cesar. Es una palabra que nos enfrenta. Nosotros tenemos que orar. Mira, hermano, hasta voy a ir a la calle, voy a comprar los alimentos. Señor, llévame al mejor lugar. Llévame al lugar donde tú quieres que yo compre. Señor, ¿qué ropa me voy a poner para salir? Entonces, hasta ese extremo debemos llegar con el Señor. Es más, cuando entremos en los secretos con Él, hablar con Él como el amigo que es, como el Padre que es, contarle las intimidades, todo, las cosas que hemos hecho, las que no nos gustó que nos hicieran. ¿Por qué? Porque si tú le expresas al Señor todas las cosas, tú vas a poder perdonar mejor. Porque es muy fácil decir perdona, pero si tú antes no has ido a los pies de Cristo a pedirle, Señor, mira lo que me hicieron, tal cosa, yo necesito perdonar a esa persona, pero no tengo ganas de perdonarla. Entonces tú intimas con el Señor de tal manera que ya dejas de ser tú para ser Él. ¿Por qué? Porque estás conversando, intimando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Creador de todas las cosas, y que te creó desde el vientre de tu madre. Entonces, si Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, no va a saber cómo somos. Pero dirás tú, ¿para qué le tengo que decir todo? No, es bueno que lo digamos. Es más, cuando hemos cometido un pecado, debemos confesárselo con señales y pelitos. Tenemos que decirle
todo al Señor. ¿Por qué? Porque es una forma de expresarle al Señor que le tengo confianza. Y no solamente que le tengo confianza, sino es irme liberando del peso de mi pecado. Recuerda que la palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Estábamos hablando de eso ahorita el hermano, y yo pensé, sí, alcanzar misericordia no es alcanzar la salvación. Estoy hablando de gente que ha creído en el Señor. Entonces, dice, si oraren es entrar en secreto, decirle las cosas más lindas al amado, es contarle las cosas más íntimas, es consultarlo, no informarlo. Porque muchas veces, bueno, señores, que yo voy a ir, ya tengo el pasaje comprado. No, hay que consultarle al Señor: ¿será bueno que yo vaya? ¿Tú crees que es el mejor lugar donde debo estar? Me está ocurriendo en estos momentos en mi testimonio. El Señor me dice orando, cuando hablo con Él, me dice: te vas a ir de aquí, pero no me ha dicho a dónde. Entonces yo le estoy preguntando: bueno, Señor, ¿para dónde es que voy a ir yo? Ahora, yo quiero ir a un lugar, pero no sé si ese es el lugar que Dios quiere que yo vaya. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta, la mía no es perfecta. Y entonces por eso debo consultarle al Señor a ver qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué? Porque así voy a vivir una vida mejor. Una vida agradable a Dios es una vida mejor. Y dice, porque nosotros tenemos que buscar su rostro, dice después. ¿Cómo es eso de buscar su rostro? Yo estaba pensando una vez que le hablé a mis hijos, ¿cómo es buscar el rostro? Y ellos me dijeron algunas cosas, pero yo le dije, ¿sabe? Cuando ustedes están hablando conmigo, muchas veces me agarran la cara para que yo les ponga bien atención a lo que me están diciendo. Entonces es lo que quiere el Señor, que nosotros tomemos el momento tan propicio, tan privado, tan íntimo, con Él, que le busquemos su rostro. Buscarle su rostro es buscar cualquier cosa, es mirar por todos los lados, haciendo gestiones para encontrar lo que agrada al Señor. Es vivir en Él y no vivir tú. Eso es lo que Dios quiere. Por lo menos vamos a leer Salmo 42:1 y dice así. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es tener esa sed, como el ciervo, cuando brama es porque tiene sed del agua, tiene la necesidad de tomarse, siente que si no la toma, se va a morir. Así debe ser nuestra relación con el Señor. Debemos tener tanta sed, tanta ansia del Señor. Y si no la tenemos, no importa, el Señor la produce, si tú se la pides. Porque hay veces que no queremos orar, a veces no queremos hablar con Dios, pero disciplinémonos, volvamos a la intimidad con el que nos dio la vida eterna. Si no se merece el que fue a la cruz, a una muerte tan cruel y atroz, que nosotros le busquemos con ansiedad, ¿quién se lo merece? Piensa en esto. Si Él lo dio todo por ti, porque tú no lo das todo por Él. Entonces, porque queremos ser cristianos light, cristianos que, bueno, o como le dije hace rato a mi pastor, detective secreto. Entonces, no. Yo recuerdo un chiste que siempre lo pongo en mis disertaciones, de un niñito que tenía un perrito muy bonito y un señor lo vio caminando con su perrito y le dice, ay, ¿qué perrito es ese? Y él le dijo, es un perro policía. Y el señor le dice, ay, pero no lo parece. Ah, porque él es un detective secreto. Entonces muchas veces nosotros queremos ser también detectives secretos. No queremos hablar al vecino porque no le vaya a caer mal. No importa que le caiga mal. Al Señor le cayeron mal muchas personas cuando Él estaba en este mundo y no dejó de hablar, no dejó de hacer milagros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener el miedo de hablar de Cristo? Además, le voy a decir otra cosa. No solamente sirve hablar, sirve vivir la palabra. ¿Qué dice difícil? La palabra de Dios dice, mi carga ligera y mi yugo fácil. Entonces, no es tan difícil cuando tú tienes una comunión personal íntima con Dios.
No es eso de una religión. La religión nunca te va a ayudar en nada. La religión lo que te va a cargar más de lo que tú tienes carga. ¿Por qué? Porque te impone cosas que la Biblia misma lo dijo el Señor Jesucristo, le imponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, los sacerdotes. Entonces muchas veces los líderes te están imponiendo cosas que no dice la Biblia. El legalismo, cosas que no son conforme a la palabra. Debemos vivir una vida agradable al Señor, correcto. Nadie lo dice que no. Y yo soy una de las que digo, Señor, cada día te estoy agradando. ¿Te simpatiza, Señor? ¿Te estoy sacando una sonrisa con lo que hago? ¿O todavía me falta? Siempre estoy consultando porque todos los días cometemos errores. ¿Ah? Una mentirita, no importa, una mentirita para quedar bien. No, hermano, eso no le agrada a Dios y eso nos separa de la íntima comunión con el Señor. Entonces, cuando Dios está hablando sobre este versículo de que le habla a su pueblo, está alertándonos que algo está pasando. Lo digo por la crisis que está viviendo el mundo. Todo el mundo, no es Venezuela nada más, todo el mundo está viviendo una crisis por esta enfermedad, ¿verdad? Que está a la orden del día. Bueno, y usted a lo mejor está muy nervioso, pensando, ay, que a lo mejor que tengo que lavarme las manos, hágalo. Que tengo que usar tapaboca, hágalo. Que tiene que ponerse los guantes, hágalo. Todo lo que le dice la autoridad, hágalo. Pero haga más. Venga el Señor y dígale, Señor, el pueblo de Israel cuando estuvo allí en Egipto, tú le mandaste las plagas a los egipcios, no le tocó a los de Israel. Después le dijo el Señor, pongan una marca en su puerta para que el ángel de la muerte no venga a hacer daño a ustedes, los que son israelitas. ¿Y qué pasó? Que no pudo el ángel de la muerte entrar en los hogares de los hijos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había la marca de la sangre de un cordero sin mancha. Ajá, ahora el cordero sin mancha que murió se llama Jesucristo. Y la sangre del derramada no está en nuestros dinteles de las puertas, está en nuestro corazón. Entonces tenemos que confiar, después de cubrirnos con la tapaboca, lavar las manos, hacer todo lo que manda la ley, debemos cubrirnos con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero cuando nos humillamos, como dijo el versículo, ante Él, si se humillare mi pueblo, debemos humillarnos, hermanos. Ya está bueno de que nos creamos los mejores, ya está bueno de que tengamos competencia de líderes, ya está bueno. No, hermano, puedo ser la última de la iglesia, no importa, usted es necesario. Si no hubiera un portero que abra la iglesia, dígame usted qué pasaría. Entonces el portero es necesario, todos somos necesarios en la obra. Ahorita no estamos abriendo templos, pero estamos abriendo los corazones de las personas que están cerca de nosotros. Usted debe hablar de Cristo cuando va a comprar. Usted debe hablar de Cristo cuando el vecino lo saluda. Dios le bendiga. El Señor está a la orden para bendecirle, está esperando que usted crea que Él le hay. Y si no lo cree, pues no importa, Dios le ama. Le das ese mensaje. Una vez estaba yo comprando en un almacén, quiero decir esto porque me viene a la mente, y yo estaba en la cola, y había pasado un tiempo ahí en la cola, y estaba un muchacho delante de mí, pero blasfemando, diciendo cualquier cantidad de cosas, de grosería, porque no lo atendían rápido y la cajera se tardaba mucho. Entonces yo le dije, mire señor, ¿por qué se molesta? Cónchale que esa cajera, que no sé qué más. Y dijo una sarta de cosas. Yo le dije, te voy a decir algo. ¿Qué sabes tú si al salir de aquí te está esperando alguien para atacarte y robarte? El hombre se me quedó mirando y dijo, imagínate, ¿qué es eso? Entonces le dije, Dios a lo mejor te está permitiendo perder tiempo acá para que no te ataquen allá afuera. Tú no sabes los designios de Dios. Entonces no reniegues, empieza a darle gracias a Dios por todo. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer, que le demos gracias por todo. Es difícil, pero no imposible.
Yo soy un testimonio de que 2 hijas mías partieron con el Señor. Fue muy triste para mí. Creí que el mundo se me había acabado. Y sin embargo, hoy en día le doy gracias al Señor, porque ellas están en un lugar mejor que el nuestro. Ellas están al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo la gloria de Dios muy cerca. Entonces, hermano, empecemos a vivir lo que decimos. Empecemos a darle gloria a Dios por toda nuestra vida, por la conversión que hicimos. ¿Una conversión de qué? De pecados. Una conversión de aceptar no una religión, ni un cuento de camino. Aceptamos al Señor y Dios de nuestra vida. Entonces, ¿estás viviendo como eso? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás poniendo a Dios presente delante de ti? Podríamos hablar todo el tiempo de estas cosas, pero quiero que sepas una sola cosa, que al Señor le agrada cada vez que nosotros le buscamos. Y por eso permite muchas veces problemas en nuestra vida, para que tengamos ese momento de intimidad con Dios. Porque parece mentira que el ser humano es tan dificultoso en unas cosas que esperamos tener un problema grave para buscar a Dios totalmente, cada momento. No tienes que llorar para buscar a Dios. Búscalo en la alegría, búscalo en el momento que tengas. No esperes un momento especial. Yo soy de las personas que constantemente estoy en comunión con el Señor, porque no es solamente que yo me ponga, que eso es lo mejor, encerrada en mi cuarto, me pongo a hablar con el Señor, porque allí es donde el Señor me habla. Porque esa es otra cosa. Si tú tienes una conversación con el Señor, habla, pero deja que Él te hable a ti. Y Él habla. Había un nieto que me decía, pero es que Dios no me habla. Y le dije que tú tampoco lo esperas que te diga. Entonces muchas veces oramos tan rápido que no esperamos que el Señor nos conteste. Entonces dale tiempo al Señor, porque el Señor no anda apurado. La que anda apurada es uno, pero el Señor no. El Señor se toma su tiempo, porque el tiempo de Dios, dice por ahí, es perfecto. Y es verdad, porque la palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, ¿por qué rehuyes estar en intimidad con el Señor? ¿Por qué? Si eso es lo que nos trae paz. En esta crisis nos trae seguridad, porque la palabra de Dios lo dice en el Salmo 91, lo pueden leer todos los días. Pero no importa, no es bueno el rezo. Lo importante es que tú le hables espontáneamente al Señor lo que tú quieres decirle. Por eso, entonces, para concretar, cuando leemos 2 de Crónicas 7:14, recuerda, debes humillarte. ¿Humillarte ante quién? Ante el Señor. Después dice, orar, debemos orar, buscar su rostro y apartarnos de nuestros malos caminos. Entonces apártate del chisme si te gusta el chisme. Apártate de la mentira si te gusta la mentira. Apártate de los vicios si tienes el vicio. Tú no puedes, yo sufría de los vicios. 4 cajetillas diarias de cigarrillos fumaba yo. Y el Señor me libertó de eso. ¿Cuándo? Cuando intimé con el Señor. Yo le decía, Señor, soy una vergüenza. Siempre fumando, mi aliento huele mal. Señor, ayúdame, yo no tengo fuerza para dejarlo. Y el Señor me ayudó. Y hoy en día soy libre de cualquier vicio, gracias al Señor. Entonces, hermano, si tengo todo en el Señor, ¿por qué camino fuera de su voluntad? Si la voluntad de Él es la mejor. Entonces, en este momento, yo te puedo decir, es tiempo de que te vuelvas a Dios, porque todas las situaciones que estamos viviendo nos están anunciando que la venida del Señor está muy pronto. Es más, hasta las noticias del extranjero nos hacen pensar que la venida del Señor está muy cerca. Esa amistad de los orientales con Israel, eso nos trae mucho que pensar, hermano. Entonces, hermano, es tiempo de que nos humillemos. Humíllate ante el Señor. Humíllate.
Dile, Señor, es tiempo de yo dejar de ser religiosa, voy a ser verdadera seguidora tuya. Muchas veces la gente llama al pueblo, en este lugar, por lo menos en Venezuela, llaman chavista a los políticos que creen en esa persona. Bueno, nosotros nos llamamos cristianistas. A mí me preguntaron, ¿qué es usted, señora Olga? Chavista, no. Oposición, no. ¿Y qué es cristianista? ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. Entonces tú tienes que expresar lo que tú sientes. ¿Para qué? Para que el mundo escuche el mensaje de Dios. Entonces tienes la oportunidad de hablar de la presencia del Todopoderoso, que es la única que nos hace falta y la única que puede arreglar este mundo. Bueno, en este momento quiero presentarte a Jesucristo como Señor y Salvador. Humíllate ante Él, pídele perdón, porque no es tratar de ser salvos, es como salvos vivir en Cristo Jesús. Entonces, hermano, vamos a pedirte que si inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por escuchar tu palabra. Yo sé que tu palabra dice que si venimos a ti y que si nuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, tú borra nuestras rebeliones, limpia nuestros pecados. Señor, acéptame como tu hijo. Quiero que entres a mi corazón y reposes en él y me hagas vivir tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te acepto, Señor. Desde hoy quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva y no la que yo he vivido a mi antojo. En el nombre de Jesucristo te recibo. Y te pido perdón y límpiame de todo pecado, de toda maldad, de todo vicio, En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.